Buenas noches. En este video vamos a hablar sobre la arquitectura de von Neumann. Mi nombre es Eliud Isaac Rolino Aguilar. Para comenzar, vamos a hablar sobre quién es John von Neumann. Pues eh, von- John von Neumann eh, nació el 28 de diciembre de 1903 en Washington, D.C., en Estados Unidos, y murió el 8 de febrero de 1957. Fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencia de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística y muchísimos campos más. Se le considera uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Este fue un hijo de un banquero judío y a la edad de 10 años fue considerado por sus profesores como superdotado. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre su modelo que hizo John, el modelo Newman. Este propone cuatro elementos principales visibles, como pueden ver aquí, que sería el, el diagrama, ven la entrada y salida, los dispositivos de entrada y salida, el procesador y el almacenamiento o la memoria principal. Y además de estos, los buses en general, que serían cuatro elementos fundamentales. Primero tenemos que hablar sobre el procesador. El procesador es el cerebro del sistema y este mismo se encarga de todo lo que le ocurre a la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea un procesador que tiene una computadora, más rápido se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte fundamental del hardware y de muchos dispositivos, no solo la computadora. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el estoque sobre la placa, dentro del gabinete de la computadora. La diferencia del portátil es que este está directamente soldado. El procesador está cubierto de algo que llamamos encapsulado, del cual existe tres tipos: el PGA, el LGA y el VGA. Un procesador por lo general está compuesto de núcleos de caché, de controlador de memoria, de tarjetas gráficas y varios elementos auxiliares. Tenemos que hablar el siguiente elemento, que sería el almacenamiento. El almacenamiento son datos que conciben la conservación de información empleando una tecnología específica desarrollada para mantener los datos y que se encuentre accesible siempre que sean necesarios. Estos se pueden dividir en dos tipos de memoria. Una llamada memoria de largo plazo y otra llamada memoria de corto plazo. La de largo plazo son los discos duros, discos sólidos o discos digitales. Que estas son guarda la información y la almacena y no la pierde, a menos que tú la elimines, claro está. En cambio, la memoria de corto plazo son las memorias RAM, que serían aquellas que no guardan información, sino que se la usan en ese momento para el proceso de la computadora. Y estos procesos se eliminan al momento de apagar la computadora. El siguiente elemento fundamental también son los dispositivos de entrada y salida. En informática se conoce a los dispositivos de entrada y salida, aquellos aparatos electrónicos que permiten tanto introducir como extraer información de un sistema o de una computadora. Los dispositivos de entrada son aquellos que quienes están encargados de introducir datos en la memoria central de la computadora. Y a través de ellos se transforma la información de entrada en señales eléctricas. En esta podemos encontrar los teclados, los ratones, las unidades de disco, el escáner, la palanca de control de juegos, los joysticks, los micrófonos y entre otros más. Estos son los fundamentales. Los dispositivos de salida. En cambio, estos son dispositivos que presentan información al usuario de forma comprensible, ya sea a través de imágenes, texto, sonido o táctil. Estos realizan la función de extraer datos de la memoria central hacia el exterior. Es como dice, sacar el sonido de la computadora hacia donde estás tú, hacia afuera. Esto puede ser la pantalla, pueden ser las impresoras, los altavoces y los generadores de voz. Uno también de los más importantes y el último serían los buses o los bus, que
En informática se lo llama al conjunto de conexiones físicas de cables, de placas de circuitos, etc. Estos son que pueden compartir con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre ellos. Un bus por lo general se caracteriza siempre en la cantidad de información que se transmite de forma simultánea. Esta misma se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía la información de forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits en paralelos. El término ancho se utiliza para designar el número de bits de un bus que puede transmitir simultáneamente. Como pueden ver, estos hilos serían los que envían la información en bits. Por otra parte, la velocidad del bus se define a través de su frecuencia, que esta puede ser expresada en hercios o hertz, es decir, el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de un ciclo. De esta manera es posible hallar la velocidad de transferencia máxima de un bus. Esto todo la parte fundamental del modelo de von Neumann. Muchas gracias por prestar atención. Hasta la próxima.